Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, en este video tocaremos algunos puntos interesantes previo a Rosh Hashanah. Estamos a nada, en este caso por la hora en la que se graba, estamos muy cerca de que inicie Rosh Hashanah, pero no quería que dejar pasar el momento sin compartirles un poco de esta información. El video lo he titulado ChatGPT, Torah y Rosh Hashanah. Am, ¿Por qué inicio con con este tema tan peculiar de inteligencia artificial, de ChatGPT, y qué tiene que ver con la Torah y demás? En este caso es una cuestión meramente personal. En este camino, eh, pues durante mucho tiempo me he tomado o me he dedicado más bien a encontrar mis propias respuestas. Y en ese sentido, el ocupar libros, videos, tutoriales, cursos, pues no podía dejar pasar de incluir en esto a la inteligencia artificial. Y en ese sentido lo que hice fue, pues, aplicarlo como lo hago para mi trabajo, pero en este sentido lo quise dirigir mucho más hacia la posibilidad de encontrar respuestas. O, en este caso particular, fue el encontrar coincidencias o reafirmar todo aquello que me venía dando vueltas en los últimos años. Uno de los motivos de por qué inicio con esto previo a Rosh Hashanah es eh, porque de alguna manera el Rosh Hashanah tiene mucha relación con el sentido del hombre, la creación del hombre, el nacimiento de Adán, Jabá. Y en ese sentido, pues muchos nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A qué venimos? Pero lo más interesante en mi caso es que bueno, en este camino, una de las cosas que empecé a hacer fue como cuestionar y en ese cuestionamiento era preguntarme por qué un libro tan especial, llamado Torah, resguardado por un pueblo, pueblo judío, qué tenía de especial o cómo no creer solamente en lo especial porque se considera como tal un libro sagrado. ¿Por qué se considera como un libro sagrado? Pues bueno, porque según lo que sabemos es un libro que fue revelado, ¿no? O textos que fueron revelados. Y de ahí se desprende todos estos procesos de estudio en el judaísmo que hablan desde estudiarlo de la forma eh, literal, que sea como, o bueno, los diferentes niveles de estudio. Y, y los niveles más profundos, el SOT, o los niveles más llegando a los secretos, pues siguen estando muy de la parte mística. Sin embargo, yo cuestionaba y decía, bueno, si es tan sagrado y tan importante este libro, tiene que tener algo que reafirme a los ojos actuales, contemporáneos, cómo estos textos tienen información que hoy mismo podríamos comprobar, podríamos confirmarlo. Am, Estamos en un momento muy complejo porque hay una incredulidad total acerca de todo aquello que no es tangible o todo aquello que no se puede comprobar, todo aquello que la matemática, la ciencia o etc. No pasa ese filtro, pues no lo podemos rechazar. Y curiosamente, ¿no? En este momento, cuando hablo de la inteligencia artificial, yo me dedico mucho a la parte de marketing. en- y lo pongo en la mesa, ¿por qué? Porque ocupo mucho estas herramientas, ocupo mucho de la parte de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial de pronto nos va a llevar a un punto todavía más complejo, quizá para muchos, en donde tendrá pues se va a poner en balanza todavía más qué es real y qué no es real, qué es cierto y qué no es cierto. Viendo un video que está hecho por inteligencia artificial, te cuestionas si lo que estás viendo es real o no es real,
si los textos, la conversación por medio de la inteligencia artificial pasa por el mismo proceso, si estoy platicando, viendo o leyendo algo que es real o no. Entonces, quise meterlo como en la misma sintonía, meter información de la Torah que ya venía como cuestionándome. Y quiero compartirles un poco qué fue eh, como la conversación con la que con ChatGPT quise reafirmar esto. Está basado en uno de los preceptos, uno de los mitzvot que afecta o no afecta, o va dirigido directamente al varón, que es la circuncisión. Y en ese sentido, yo me cuestioné hace mucho tiempo, decía, bueno, pero ¿cómo es que al realizar una, llamémosle cirugía, o en ese momento, pues sí, como tal, es una cirugía, es una cuestión médica, cómo saber que tiene que ser en ese día? Y más aún cuando el bebé todavía no tiene las herramientas suficientes como para poder retroalimentar lo que está pasando, es decir, a través de gestos o diálogo, ¿no? Decir, eso me duele, estoy pasando por esto, siento asá, siento asado. Entonces era muy complejo para mí decir cómo es que hay un mandato a un ser tan vulnerable como un bebé y por qué en ese día. Entonces, durante todo este proceso había como encontrado algunos chispazos y, y este sentido, la idea de compartir con ustedes esto es el cómo descubrí, que quizá algunos ya lo han hecho, pero lo enfatizo en este video, es cómo me ayudó a mí a verificar todavía más que esta información de la Torá es una información que supera lo místico, es decir, que no queda solo en algo subjetivo, sino que está comprobado hoy realmente con datos científicos. Eh, Había tenido alguna conversación en este chat con ChatGPT, pero básicamente después le pregunté, quiero que me ayudes más. Primero, vayamos al ejemplo de por qué el varón debe ser circuncidado en el octavo día. Yo descubrí o entendí que tenía una relación acerca de procesos biológicos que pasan con el bebé, eh, que ayudan a cicatrizar más rápido y que ese acontecimiento no se vuelve a presentar en el varón. ¿Me podrías explicar a profundidad? Esto era lo que le pregunté a ChatGPT, ¿no? Y leo, ¿no?, directamente qué fue lo que me puso. Vayamos al fondo. Primer punto, la Torá y el octavo día. En Bereshit 17:12 y Vayikrat 12:3 se ordena que la circuncisión, el Brit Milá, del varón se realice al octavo día del nacido. Durante siglos fue un misterio por qué exactamente el día 8 y no antes o después. Segundo punto, perspectiva médica y bioquímica. Hoy sabemos que en los primeros días de vida del recién nacido ocurren procesos fisiológicos críticos relacionados con la coagulación sanguínea. Punto 1. Vitamina K. Es esencial para la síntesis de factores de coagulación en el hígado. Al nacer, los niveles de vitamina K son bajos porque no cruza bien la placenta. Entre el día 5 y el día 7, los niveles comienzan a elevarse gracias a la colonización bacterial en el intestino. Hacia el día 8 hay un pico notable de vitamina K, lo que favorece la coagulación rápida. Siguiente punto. Protrombina. Es una proteína clave en la cascada de coagulación. Estudios muestran que su nivel alcanza un punto óptimo alrededor del octavo día, asegurando una homeostasia más efectiva, es decir, el control del sangrado. Hemorragia neonatales. Antes del día 8, el riesgo de sangrado por deficiencia de vitamina K es alto. Por eso, en la medicina moderna se administra vitamina K al nacer como prevención. La Torá, miles de años antes, ya establecía una práctica alineada con la fisiología natural.
Siguiente punto, y lo pone así ChatGPT. Tercer punto, lo sorprendente. El día 8 parece ser el único momento en toda la vida en el que el cuerpo del varón combina simultáneamente altos niveles naturales de vitamina K, pico de protrombina. ¿Cuál sería el resultado? Condiciones óptimas para cicatrizar rápido y evitar hemorragias. Después, los niveles se normalizan y depende de dietas y flora intestinal, pero ese doble pico no se repite jamás con esa exactitud. Eso ya lo había como investigado o me había sorprendido mucho haber leído ese tema en donde esta combinación en el varón pasa ese octavo día y el hombre morirá a los 90, 90 y tantos, 120 años o a los 60 o lo que sea, pero jamás en su vida se vuelve a presentar esa combinación de estos factores. Entonces eso me empezaba a generar algo como un cuestionamiento sorprendente. ChatGPT continúa. Lectura espiritual cabalística. En Cábala, el número 8 simboliza lo que está más allá de lo natural. El 7, ciclo completo de la creación. 8, lo que trasciende. El Brit Milá, en el día 8, no es solo una cuestión fisiológica. Marca la entrada del niño en un pacto eterno, que es el Brit. El octavo día conecta al ser humano con un plano más allá del tiempo lineal, con lo eterno. Así, lo biológico, coagulación, y lo espiritual, la alianza, coinciden en un mismo punto. Dice, en conclusión, lo que parecería un mandamiento ritual sin explicaciones tiene hoy una correlación científica muy precisa. El octavo día es el óptimo para un procedimiento quirúrgico menor en un recién nacido. Después de esto, seguí como preguntando sobre otros temas, un segundito. Ok, puse aquí, bueno, si este pueblo llegó a esta conclusión en el día, ¿cuál es el día ideal? Vamos a pensar que esto no fue una inspiración divina. En ese momento, sin laboratorios o herramientas que pudieran ayudar a comprobar, era posible encontrar en prueba y error que ese era el día ideal. Fue mi pregunta. ChatGPT dice, muy buena pregunta, porque justamente ahí está el dilema. ¿Inspiración o sabiduría empírica acumulada? Vamos a desglosarlo. Posibilidad de prueba y error. En teoría, una comunidad antigua podría haber observado a lo largo de generaciones lo siguiente. Circuncisiones tempranas, días del 1 al 7. Riesgo elevado de hemorragia, infecciones o incluso muerte del bebé. Esto habría dejado un riesgo de experiencias dolorosas. Circuncisiones más tardías, del día 9 en adelante. Menos riesgo de sangrado, pero quizá con mayor dolor para el niño. Más momentos traumáticos, más exposición a infecciones, pero el día 8 coincidía empíricamente con una cicatrización sorprendentemente rápida y menos complicaciones. Con el paso de generaciones, una cultura que practicara la circuncisión podría haber descubierto que el octavo día era el más seguro simplemente observando los resultados. El problema del empirismo puro. Aunque posible, hay complicaciones serias. Prueba y error con bebés. Implica altísimas tasas de mortalidad hasta encontrar el día correcto. Para una sociedad pequeña eso sería insostenible. Precisión del número 8. ¿Por qué justo el 8 y no un rango del 7 al 10, ejemplo? En la Torá no dice, espera una semana y luego hazlo, sino dice al octavo día, en un nivel de exactitud poco común en observaciones sin instrumental. Consistencia en distintas tribus. Aun si una tribu lo descubría empíricamente, ¿cómo se aseguraba la uniformidad entre todos los descendientes de Abraham sin desvíos culturales? Esto requiere de una fuerza normativa, los mandatos o mitzvot. Otras hipótesis históricas. Algunos académicos que rechazan la idea de revelación plantean lo siguiente. Prácticas heredadas de pueblos vecinos. Hay evidencias de circuncisiones en Egipto antiguo, aunque no en el día 8, sino en la adolescencia. Los hebreos lo habrían transformado en rito único al octavo día, dándole un sentido identitario.
mandato cultural religioso como protección médica sin saberlo. Como sucedió con las leyes dietéticas como kosher, como no cerdo, no sangre, etcétera, pudo haber una institución de que ciertas prácticas eran más seguras, aunque no comprendieran la bioquímica detrás. Perspectivas cabalísticas. Para Kabbalah, aunque una mente humana antigua pudiera haber observado patrones, el hecho de que la Torá codifique con tanta precisión el número 8 lo revela como algo que trasciende la mera experiencia. El día 8 sería la coincidencia perfecta entre la biología y el simbolismo espiritual, el número que conecta lo natural con lo eterno. Respuesta directa a tu pregunta. Sí, en principio podría haber llegado por observación empírica, pero la precisión, la uniformidad y la imposibilidad práctica de experimentar sin sacrificar a demasiados bebés hace que sea altamente improbable. Por eso, por mucho, es un ejemplo de coincidencia que difícilmente pudo venir solo de prueba y error. Después seguí preguntando algunas otras cosas. Pregunté acerca de, también como enfocados como a números precisos, que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura. Y lo mismo sucede, no me voy a ya meter más a fondo, pero lo mismo sucede, ciertas fechas exactas en donde debes dejar descansar la tierra. Y en ese año que no debes de cultivar la tierra, pues previo a eso, dentro de la respuesta de ChatGPT, también me arrojaba que había, durante todo el proceso previo a ese año que ya no se sembraría, pues hay un desgaste mineral y otros desgastes dentro de la tierra, haciéndola pues tierra infértil, por llamarlo así. Entonces, lo que establece es que al dejar ese año que no cultives, da la posibilidad justo de que se empiece a volver a nutrir o a volver a subir a los niveles ideales para poder volver a plantar. Y lo mismo pasaba, la misma pregunta, ¿y por qué no un año antes o por qué un año después? Lo que daba la información de ChatGPT era que sí existía como esta posibilidad, al ser un año, no estamos hablando de un día preciso, pero es un año completo, pues podían existir factores que podrían decir, podría ser unos meses antes o unos meses después. Y lo que básicamente se resumía era como ese año es como el punto intermedio, como el punto ideal, ¿no? Si te sales de ese tiempo ya empieza a haber menor cantidad de minerales. Si lo haces antes, pues bueno, todavía tiene algunos minerales y podrías recuperarlo, pero era como encontrar el punto intermedio. Entonces esto me llevaba nuevamente al el por qué estaba preguntando esto. Y era que en mi mente era, tiene que haber algo más allá de solo como como esta fe ciega, ¿no? Esta fe de tengo que creer en un texto o en una información tan relevante y mística, solo porque es revelada por Dios y entonces tengo que creerlo. Y con este ejemplo ayuda a tratar de quitar como esas lagunas de que algo solamente es porque un pueblo cree ciegamente en ello. En ese sentido, pues mi aporte antes de Rosh Hashanah con este video, con esta información, o mi intento de aportar, es que si de pronto tienes esa inquietud sobre si solamente los textos están hablando meramente de cuestiones religiosas, eh, o historias que no entendemos, ¿no? Acerca de Abraham, Isaac, Jacob, eh, o Moshe y demás, que de pronto todo parece ser como una narrativa meramente de historias y que historias que a veces no tienen mucho sentido y datos que parecerían pues que hasta aburridos en su momento, pues la cábala nos ayuda mucho a entender o buscar que atrás de toda esa información hay otra respuesta. Y en ese sentido, con este ejercicio fue tratar de llevar no a una respuesta como hacia atrás,
sino a una tratar de combinar o fusionar entre el pasado y el presente, en donde con las herramientas que hoy contamos, pues podemos verificar datos, ¿no? Como este tema del poder verificar la antigüedad en este caso, no sé, eh, de fósiles y demás acerca de con la prueba del carbono 14 y demás, o pruebas que hoy podemos hacer acerca de qué sucede con nuestro ADN, justo por la capacidad de la ciencia. Y en ese sentido, esta comprobación del Brit Milá, de la circuncisión, pues ayuda mucho a acercarnos como a esto, ¿no? A unir no solo el lado eh, artístico, llamémoslo así, o el lado, o sea, del hemisferio del cerebro donde solo lo podemos ver bajo cierta parte de contemplación, sino unificarlo con el lado científico de la mente, que tiene que comprobarlo como con datos precisos y este ayuda mucho. Am, Ahora me quiero ir y enfocarme mucho al tema de Rosh Hashanah, la creación del hombre, y la intención del video también tiene quiero finalizar con una invitación a, que va mucho de la mano con Rosh Hashanah. ¿Qué es lo que sucede con Rosh Hashanah? Rosh Hashanah que lo relaciona mucho con el ser humano, pues es esto que mencionaba, ¿no? Eh, que el hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza. Pero los textos tienen también este tema, ¿no? Este tema de que leyendo el texto y que es muy cortita, llamémosle la historia en la Torá, se puede extender mucho acerca de la historia de Abraham, de Isaac, Jacob, de Moshe, o sea, es muy extenso, pero la historia del primer ser humano o del primer hombre o de la primera creación eh, fusionada entre lo material y lo espiritual que es el hombre pues es relativamente corta en el texto. Y aquí voy a tratar de tomar información de una clase de Rabino Manis Friedman que lo detalla maravillosamente, ¿no? Dejaré el enlace en la descripción para que aquello que yo no lo puedo replicar con esto, pues ustedes puedan ir a verificarlo, ¿no? Básicamente, a mí me encanta cómo Rabino Manis Friedman desglosa estos temas, haciéndose preguntas y que son preguntas que uno de verdad cuando lo escucha, eh, a uno le cae el 20 diría, pero realmente son preguntas muy simples que, que a veces no nos atrevemos a hacer esos cuestionamientos. eh, eh, Voy a tratar de tomar como un poco lo que él hizo, ¿no? Y decía, pues que vamos a analizar algunos aspectos. Si dentro de la creación del hombre, Dios creando al hombre como un Dios divino, Dios omnipotente, Dios el creador de todo y el que lo puede, el que lo sabe todo, ¿no? ¿Cómo podría ser posible que al crear al hombre y darle ciertos leyes o reglas dentro del jardín del Edén, pues sale a la luz esta primera regla que es como muy especial porque dentro de las religiones o dentro de ciertas religiones, pues está condenado y la gente trae esta idea de que nacemos con el pecado, ¿no? Nacemos pecadores por lo acontecimiento detrás de Adán y Jabá o Adán y Eva. Y en ese sentido, pues la pregunta era, ¿cómo puede ser que eh, dice en el texto, ¿no? Comerás de todos los árboles, pero de ese no comerás, ¿no?
voy a ir como yéndome hacia las preguntas y un poco respondiendo o cuestionando todavía más a profundidad. Sería, ¿cómo puede ser posible si que el Eterno haya dicho, pues, puedes comer de todo? No, no, espérame. No, no todo. O sea, me equivoqué. No todo, porque es, come de todo, pero de ese no. Entonces debería de haber dicho, podrás comer casi de todo, porque de casi todo hay una cosa que no vas a comer, no debes de comer, este, está prohibido. Entonces, el primer punto, ¿no? Em, Otra pregunta que hace muy interesante o estos cuestionamientos era cuando dice, y entonces cuando comas del árbol, el día que comas del árbol, morirás. Y parece como, pues es muy interesante nuevamente establecer que es como en ese momento, es el día en el que comas, morirás. Eh, Ni siquiera parecería, o Dios parece como demasiado extremo, ¿no? O sea, hoy veo a un papá e hijos. eh, Digo, yo como papá jamás se pensaría que el primer castigo que pongo en la mesa sería ni siquiera vete a tu cuarto sin comer digo, tampoco jamás en mi mente pasa esa posibilidad, ¿no? Pero, o vete a tu cuarto sin ver la tele o estás castigado, no, no sé, ¿no? Esas ideas este, de relación papá-hijo, hubo una desobediencia, entonces algo tengo que hacer, ¿no? Con algo tengo que compensar que esa regla que se rompió, tienes que tener consecuencias, este castigo, tengo que buscar, te quedas sin salir a jugar, de ese tipo. No, aquí lo más interesante es que Dios parece que se presenta de una manera radical, ¿no? Ni siquiera pues no sé, les hubiera dicho a Adán y a Jabá, si comen, este, no les hablo en una semana, no, no sé, ¿no? Sino, en este caso el primer punto es que si lo haces vas a morir, ¿no? Entonces, me parece que es como una situación muy compleja, ¿no? Siguiente punto que plantea era que eh, interesante porque decías que es un poco como si Dios fallara un poco, le faltara entrenarse como papá. ¿No? O sea, hoy, como padres, pues uno empieza a decir, ¿qué pasa cuando mi hijo no me hace caso? O, no hagas eso, no agarres eso, no metas los dedos en el enchufe, ¿no? Porque te puede pasar algo. El- en ese sentido, como ser humano y en esta visión del ser humano, pues uno diría, si le dije que no hiciera eso, ¿no? Que no se ensuciara los zapatos, que no tirara la comida, que no jugara con la comida, etc. Y lo hace, entonces algo no estoy haciendo bien, o no estoy dando una indicación como muy clara, no estoy tomándome el tiempo para explicarle, no le muestro con un ejemplo o no le hago ver de alguna forma para que mi hijo y mi hija pueda tener esas herramientas que le den la capacidad de decir, ok, no tengo que ser yo quien meta los dedos en el enchufe para entender que algo puede pasarme. No, no, el ser humano no es tan torpe, ¿no? Y es demasiado inteligente como para poder no comprenderlo. Entonces, el tema aquí era, ¿por qué si Dios tuvo este énfasis de decir, no lo hagas? De todos modos, Adán y Eva lo hicieron. No fue muy convincente, no, no tuvo la capacidad y el tiempo suficiente como para explicarles, para ejemplificarlo, etcétera.
¿no? Ahí hay un punto, estos cuestionamientos, ¿no? Interesantes que hace Rabino Manis Friedman. Em, y otro punto, hay otras cosas que toca, y quizá ahorita estoy también mezclando algunas conclusiones mías o cuestionamientos míos, pero en este caso también era muy interesante. Decía, bueno, ok, el día que comas de este árbol, morirás. Y cuando lo hace, cuando esto sucede, entonces Dios regresa diciendo, ok, por haberlo hecho, entonces eh, tendrás hijos con dolor, tendrás que trabajar, em, vas a morir. em, es decir, como que algo le faltó a Dios, ¿no? Porque parece un Dios no humano, ni siquiera un Dios como un humano profeta, ¿no? O sea, un Dios de los que nos falla muchísimo la parte racional, ¿no? ¿Por qué llego a esa comparativa? Porque sería, ya primero te dije que no comieras porque si comes te mueres. Y entonces es, bueno, pero ya que lo hiciste, no, no, ahora voy a sacar a flote mi frustración como ser humano, como papá, ser humano, y entonces no nada más va a pasar eso, no, además vas a sufrir, además vas a parir con dolor, o sea, además ahora te voy a agregar más cosas. Eh, y me encanta Daniel Freeman porque lo dice de una manera muy, muy interesante y muy bonita, diciendo, oye, es que así no estaba el plan. Primero nos había dicho que era, te vas a morir. Entonces, ahora me agregas más cosas. Momento, eso no cuadra con un Dios amoroso ni un Dios perfecto, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, parecería que entonces está tratando de debatir y de tumbar o tirar estas estructuras establecidas en la creación del hombre y de la desobediencia, pero con una intención, y esto me parece bellísimo, porque es con una intención meramente de encontrar las respuestas verdaderas a esto. Entonces, aquí voy a mezclar un poco lo que él dice y algunas conjeturas propias. Am, Voy a poner un tema interesante que cuestión de reflexión y de ver a Dios con unos ojos distintos. Eh, Me parece que él también lo había mencionado así. Y es que yo lo entiendo de la siguiente forma. Como ser humano, si yo tuviera que, por primera vez en la humanidad, tuviera que unir dos tablones de madera y ya existe mi capacidad de poder manipular los metales, y entonces descubro que a través de un metal, eh, como, pues un clavo, puedo atravesar una madera que atraviese y que llegue a la otra madera para entonces unirlas. Lo primero sería ver con qué lo puedo hacer. Y aquí, pues, curioso, porque es que ya hice previamente un clavo. Pues bueno, ahora si yo necesitara que ese clavo pudiera entrar, tendría que ocupar quizá otra herramienta y tendría que hacer algo para poder cumplir con esta acción de unir dos maderas con un clavo, con un martillo. Entonces haría el martillo. Hoy no. Eh, ¿Qué quiere decir eso? El momento en el que Dios habla en Bereshit, empieza a hablar acerca de la creación, y hay un punto en donde se establece crear al hombre. Entonces el hombre resulta ser eso, una herramienta más, una herramienta para una finalidad, para un plan, o para concretar un plan. En ese sentido, el hombre eh,
si lo vemos de esta forma, empezamos a analizar, a entender que el hombre adquiere un rol muy, muy importante, porque para poder hacer ese algo que Dios espera hacer o que Dios decide hacer y eh, y que no solamente corresponde a que Dios lo pudo haber hecho, como pudo crear la tierra, los cielos, los mares, los animales, etcétera, sino que pudo haber, al ser este Dios que todo lo puede, pudo haber hecho algo sin recurrir a una herramienta, sin recurrir a un aliado o recurrir a algo. Simplemente lo pudo haber hecho. Em, otro asunto que va a irse mezclando eh, tiene que ver con que yo me cuestioné sobre lo que estaba escrito y, y entonces trataba de encontrar y ver a Dios no como un inalcanzable, sino como sentarme frente a alguien y dialogar, ¿no? Y en ese diálogo poder entender más allá, entenderlo más. Y en ese sentido, mi pregunta que yo hice hace mucho tiempo era, cuando Dios hizo al hombre, dice, ok, hagamos a la mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y mi pregunta fue, ¿por qué Dios sabe que no es bueno que el hombre esté solo? Y pueden venir algunas respuestas, ¿no? Como, ok, no es bueno porque el hombre solo puede tener ideas, pensamientos, necesita una compañía, necesita alguien más. Pero mi pregunta iba más allá y decía, ok, entiendo eso, pero ¿por qué Dios habla diciendo, no es bueno que estés solo? Y en mi cabeza estaba la idea de decir, o pensar más bien, era, si Dios dijo que no era bueno estar solo, es porque Dios conoce la soledad. Dios sabe qué es la soledad. Si no, no podría decir que es bueno o que no es bueno. Y en esa soledad se reafirma con otros conocimientos cabalísticos, ¿no? Acerca de como en el origen, el inicio, el Ein Sof, la luz total, llamémoslo la primera fase de Dios, en donde Dios es todo. Esta idea de la luz y la vasija. eh, eh, la luz y la vasija pues demuestra justo como un proceso después de ser como la totalidad y entonces empieza a ver esa capacidad de que se genera un contenedor, o sea, capaz de recibir la luz y de regresarla y ahí tocar un poquito más este tema un poco más adelante, pero al principio era un total, era un todo, uno, un todo. Y en ese sentido quizá la limitación humana no nos puede mostrar qué pudo haber sucedido ahí en ese momento. Pero la experiencia humana nos podría acercar un poco a ese momento de giro y de cambio como de ese momento en donde Dios hace algo diferente, porque deja de ser solo uno y entonces empieza a generar algo que es esa vasija. Eh, con esa perfección total, absoluta, con el todo, eh, debe de haber existido soledad y una conciencia que distingue entre lo veo de esta forma así, es como si de pronto cuando Adán y Jabá se alejan de Dios, aparentemente, que es el punto al que voy con este análisis, se dan cuenta que están
solos, ¿no? Es más bien estar apartados. Pero Dios en su momento también lo vivió, ¿no? Bueno, ¿qué sigue en esa historia o en esta serie de preguntas que tratan de encontrar respuestas en esta historia de Bereshit, de la creación de Adán? Y es que mm, cuando, cuando Dios crea al hombre con la imagen y semejanza, creado a través de la tierra, de la materialidad, y unificado con la espiritualidad, al momento de insuflar el alma de Dios al hombre, pues genera una mezcla muy interesante porque todo lo divino, todo lo espiritual, esto intocable, inmaterial, pues ahora demuestra en este punto cómo hace algo como extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque entonces interviene en que Dios da algo de sí, que es este aliento, lo transmite, a algo, como algo, algo aparentemente no divino o no tan divino. Y es como haber creado un, un recipiente, que era el hombre hecho de tierra, un recipiente en donde Dios puede estar, vivir en, y ahí es en donde entraba algo muy interesante, que era, si Dios creó al hombre y después descubre que no es bueno que esté solo, o afirma que no es bueno que esté solo, pues que crea a la mujer. Y si nos vamos también por un análisis un poco más estricto, relaciona a estos procesos evolutivos, am, y cómo en los días de la creación, qué va creando primero, en donde que establece que la creación máxima es el hombre. Esto quiere decir que am, a nivel de complejidad, el hombre está un poco por encima del animal y de las plantas y los minerales por complejidad, por estructuras. Entonces, el hombre, llamémosle Adán, no fue el último creado, porque después fue creada Javá. Y ahí es en donde entra un factor interesante, que es, si Javá fue la última creada, y estamos hablando de que si cada uno de los seres creados tiene una complejidad distinta, entonces Javá tiene una complejidad mayor todavía, una eh, geometría, por llamarlo así, mayor, que, que pone en duda pensar que Javá no pudo haber tenido como una percepción mayor que la que tuvo Adán, y que el hecho de haber transgredido esa regla, pues no tenía mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Y las respuestas me encantan de Daniel Freeman, que dice que cuando Dios dijo, quiero, o sea, quiero que sepan que de todo esto pueden comer, mas si comerás de ese árbol morirás, no comas de él. En realidad, aquí entra como la parte amorosa de Dios diciendo, no quiero que comas de él, no por un mandato o una regla estricta, poniendo a prueba la obediencia o desobediencia, porque no había conocimiento con Adán y Jabá acerca del bien y el mal, y no había como esta posibilidad de entender y decir, sí, es que entonces si lo hago estoy haciendo algo malo, y entonces pues, voy a rebelarme contra Dios, porque no había conocimiento previo o sea, del bien y el mal. Justo era el día que comas el árbol del bien y el mal, morirás. No había rebeldía, no había esta parte de pecado, ¿no? Entonces, si no lo había, por qué, por qué existe este debate entre se debe de hacer, no se debe de hacer? Que incluso después aparece un personaje
extra que es la serpiente. Pero lo interesante es que al momento de que Dios lo plantea como, no quiero que lo hagas, no me gustaría que lo hicieras. Al final el hombre fue creado como una herramienta para una finalidad. Y esta finalidad tiene que ver con que al comer de ese árbol, la palabra pecado en hebreo, en donde, en la parte de Adán y Jabá, cuando se establece esto, no precisamente es la palabra em, pecado, sino degradación. Sería como la traducción. Em, Me parece que la palabra que ocupa es het, que es como degradación, degradar, bajar de nivel, bajar de frecuencia. Y tiene todo el sentido, porque al final, si en el mundo en el que iba a bajar Adán y Jabá era un mundo material, iba a ser un mundo más denso, más complejo. Pero para qué tendría que bajar a ese mundo Adán y Jabá? Y la serpiente apoya esto, haciéndole ver a Jabá que serán como Dios. Y aquí entra esta idea como un poco limitada y absurda, pensar que cuando este diálogo se presenta, se ve condenado. En algunas religiones está condenado pensar que puedes ser como Dios, porque esto sería am, como anular a Dios. Pero si realmente el ser humano, cuando recibió esa información, era tan importante entender que podía ser como Dios, era un, la posibilidad de un despertar entre un ser alejado de Dios, un ser material que en este mundo tan denso parece un mundo justamente que no tiene la capacidad de que Dios esté aquí, que viva aquí. La mayoría de nosotros, o la mayoría del ser humano, el hombre, siempre ha pensado que Dios está afuera, arriba, en el cielo o en otro lugar. Y posiblemente así es, porque este mundo es tan complejo, tan denso y tan, em, pues sí, tan difícil, que cómo podría ser que Dios viviera en un lugar tan complejo y tan difícil. Quizá no sería lo más cómodo para que Dios viviera en ese mundo, en este mundo. Por eso es que es tan relevante el por qué el hombre es creado como una herramienta, como un aliado para poderlo hacer, para poder hacer un mundo donde Dios pueda habitar, un mundo donde pueda ser Dios en un estuche llamado hombre y que pueda, que Dios pueda convivir con él mismo, Dios pueda actuar con él mismo en un espejo, en un reflejo. Mm, otro cuestionamiento personal era que si Jabá era era la última creada, la última creación, tenía que parecerse mucho a Dios. Y en ese sentido hay un momento en punto en la Torah cuando se habla acerca de este proceso, que era si el ser humano, si el hombre, Adán, tenía que comer del fruto o no, del árbol del bien y el mal, más bien. Hay un punto en donde Jabá dice, después de haber escuchado a la serpiente y demás, dice, esto es bueno, lo prueba, es decir, o ve que lo que está detrás del árbol del conocimiento y del bien y el mal es bueno. Y entonces se lo da al hombre, a Adán. Lo bonito es como con estas preguntas las respuestas vienen mucho más fáciles. Porque entonces cuando Dios dice, comiste,
Adán, ven, comiste del árbol del bien y el mal. Y entonces parecería que Adán, un ser poco maduro, muy infantil, acusa a Javá. Oh, no, ella me lo dio. Y no, en realidad es más bien un reconocimiento. Es decir, no, yo no tuve la capacidad de verlo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Javá discutían acerca de si era conveniente comerlo o no, Adán se plantea que Adán lo que establece en la mesa o que pone sobre la mesa es que él nos dice que no lo comamos, porque si lo comemos algo distinto vamos a hacer, algo distinto va a pasar. Eh, eh, y, y quizá no debemos de hacerlo, porque lo que tenemos aquí, la manera en la que estamos, pues es lo que él quiere. Y lo interesante aquí, donde entra Jabá con este tema, es que, pues sí, en ese sentido era lo mejor, lo más cómodo para todos, en donde no había una posibilidad de riesgo de separarse de Dios, una posibilidad de riesgo de poder convertirte en un creador y entonces olvidarte de la fuente original, de Dios mismo, del creador, del primer creador. ¿Por qué? Porque entonces tenías la posibilidad de crear y no solo de recibir. Porque justo en el jardín del Edén, todo lo que sucedía en ese momento era que Dios podía darle todo. Pero Adán y Eva no estaban creando nada. Y está revelado justo. ¿Por qué? Porque cuando plantea que Dios dice, y en el día que comas morirás, y tendrás que con el sudor de tu frente hacer, establece que en ese mundo, al que de mayor densidad, en donde bajar de nivel, en ese mundo puedes crear las cosas. Puedes hacerlo con tus propias manos. Ahí tendrás la oportunidad de hacerlo. Y aquí agrego algo que no lo menciona Daniel Friedman, pero lo trato de ver de una manera diferente, que es cuando dijo Dios, el día que comas del árbol del bien y el mal, morirás, no era una amenaza ni tampoco era un castigo, era un, era un alivio. ¿Por qué? Porque en un mundo de caos, en un mundo denso, en un mundo apartado, según la Kabbalah establece que este mundo es el mundo más apartado, más alejado de Dios, más distante de su luz. En este mundo tan distante y tan denso y tan complejo y que te pueden volver en un juego del ego en donde solo piensas en ti y tan en ti mismo que puedes dejar de pensar en Dios, dejar de pensar en Él o en el prójimo o en el de al lado. Hay una, hay un alivio muy grande que es que puedes morir. Es decir, no estarás eternamente ahí. Puedes, podrá haber una regeneración, un momento en donde al estar en esta batalla o en este lugar tan complejo, esa capacidad de poder desconectar el alma del cuerpo y que el cuerpo y que el alma pueda regresar sin lo complejo de la densidad, sino que pueda regresar, entonces no resulta ser tan malo porque tienes esa capacidad de regresar al origen, de regresar con Dios. Entonces no es una amenaza como tal, en realidad es una posibilidad de hacerle ver en este juego de la vida que vas a bajar a vivir, a ser, pero podrás regresar. Es un juego de ir y venir, es un juego de aprendizaje, es un lugar de aprendizaje, es un lugar donde cada que reveles luz, ayudas al plan divino. Cada que bajes o me generes un espacio donde puedo habitar y que
el cuerpo mismo ya no te dé la posibilidad de seguir haciéndolo, puedes dejar ese cuerpo subir y volver a bajar em, a través de Jabá, a través de la mujer, ¿no? A través de ese, de ese, de esa fusión nuevamente entre el alma y el cuerpo, ¿no? Y de esa posibilidad de nacer nuevamente. Hay algo que me parece muy interesante y hay algunas teorías al respecto acerca de por cuando se pone en la mesa la creación del hombre, no se dice en la Torah, no dice que Dios hizo al hombre como hizo los mundos anteriores, sino que aquí se hace una invitación, hagamos al mundo, o puede ser una orden, pero es en plural. Y hay una teoría muy interesante y es que en esta teoría se plantea que nos habla. En la Torá hay varias maneras de hablar, de dirigirse al hombre y a la mujer. Hay una de ellas es al hombre varón, se le llama Ish, a la mujer Isha, pero también se habla de Adam. Entonces es algo peculiar porque ¿por qué no si ya habías hecho al hombre, Adam, por qué no en la Torá puedes dirigirte o debes dirigirte todo el tiempo al hombre como Adam? ¿Y por qué entonces decir Ish e Isha? Entonces, esto puede ayudar mucho a ver un poco y a tener una relación con Dios maravillosa y diferente. Cuando nos dice, hagamos al hombre, plantéate la posibilidad de que Dios te haya dicho o nos haya dicho, nos haya invitado a esta meta final, planteándolo como un proceso creativo por ambas partes, entre los dos, en donde diga, hagamos al hombre. Es decir, aún no hay ese ser creado que pueda unificar la materia con Dios mismo, con la espiritualidad, con esa alma que se insufla, que se agrega, que llega al cascarón, a la materia. ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es Adán? Jabá. Aquellos que tienen un diálogo directo con Dios. Por más que se plantee en esta historia acerca del pecado, hay un momento en donde tienen este diálogo, hablan con Dios directamente, no solo reciben inspiración, hablan con Dios. Entonces, si lo cuestionamos de esa forma, también podremos llegar a algunas respuestas. ¿Estamos haciendo al hombre? ¿Estamos haciendo a Adán? ¿Estamos haciendo a un ser, a un, a un hombre que puede escalar y puede ser considerado un ser humano, como lo escuchaba de el maestro Javier Wolkoff? Es ser humano. Es un acto, no es una persona, no es un objeto o no es un ente, es una acción, es un ser humano. Ese es ser el vehículo donde Dios puede habitar, donde puede fusionarse la luz divina con la materia. Y ahí es en donde me parece que Jabá descubrió que era necesario hacerlo, porque podían quedarse sin hacerlo y podía hacer esos mundos apartados en donde podría existir y cohabitar un animal, un, un hombre sin Dios. En fin, Rosh Hashanah lo que hace es que celebra justo la creación del hombre o da inicio
A partir de ahí empieza nuevamente un año, un cumpleaños de la creación del hombre. Y aquí, quizá este año que inicia, podríamos tener un nuevo año en donde realmente se crea al hombre, en donde podamos crear al hombre con Dios, en donde podamos tener una relación más cercana, en donde no solo, porque ya lo pasaba, ya lo vivimos con el jardín del Edén, en donde lo que pedíamos era dado. Y aquí más bien es, ¿cómo puedo ayudarte a ti, Dios, a seguir haciendo este plan divino? ¿Por qué? Porque yo decidí bajar, porque yo decidí encarnarme y tomar un cuerpo y poder ayudar a que este mundo pueda tener cada vez más luz. Entonces, dime cómo te puedo ayudar, en qué puedo colaborar con tu plan divino, porque por algo me creaste para poder concretar algo que no podías, quizá tú, Dios, no podías establecerlo como algo, como un mandato dado, porque tenía que venir de la voluntad y tenía que venir de una relación. Por eso es tan importante cuando se establece este tema de la soledad y de cómo es que se necesita una compañía idónea, cómo Dios necesita también una compañía idónea, en donde no solo voltees y le pidas a Dios, en donde puedas invitar a Dios a vivir a este mundo, en donde lo puedas invitar en tus actos, en donde al comer y a dar una verajá, al momento de ir a dormir, al momento de ir a trabajar, es invitarlo, llevarlo contigo a que viva esta experiencia llamada humana y que se goce de vivir la vida que estás teniendo, porque, porque Dios quiere habitar aquí, Dios quiere habitar contigo, con nosotros, y, y ojalá podamos este año bajarlo a este plano, hacer que se revele, que llegue, que esté, que le hagamos saber que está listo este lugar, como para que pueda habitar, que para que pueda, eh, para que, para que no vuelva a vivir en la soledad. Y lo veo hoy como padre cuando uno se da cuenta que cuando solo tienes ese momento de dar, pero no hay una retroalimentación, sabes que lo estás haciendo y lo estás dando por amor, pero cuando tienes una retroalimentación, cuando tienes una relación, cuando es dar y recibir y es un flujo constante entre lo mismo recibo y también como hijo recibo y doy, entonces el tiempo cambia, tu percepción de las cosas que tienes cambian y entonces se hace una relación de amor. Podemos seguir siendo los hombres y mujeres que pedimos y le pedimos a Dios que nos saque del problema y que nos resuelva como el caos. Y podemos ser en ese momento esa relación como un bebé, espiritualmente hablando, como un bebé que solamente que necesita que le cambien el pañal. Cuando podemos ser el hombre, hagamos al hombre y podamos convertirnos en ese compañero, en ese reflejo de Dios. Deseo que tengan un feliz año y que sea un año de revelación y de bendiciones para la humanidad.
Gracias por todo.